días, comunidad Bernauta. Les saluda Thais Aguilar este lunes 14 de junio del 2021 en el programa Contravía que produzco y que conduzco en esta multiplataforma digital Voces por Media Calle. Pasado 25 de mayo, Costa Rica se convirtió en el cuarto país de América Latina en ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que es el llamado Club de los Países Ricos y que aglutina algunos de los países con las mejores prácticas en temas de política y principalmente en la parte política y social. En este momento, la OCDE está integrada por 38 países y de América Latina solo hay 4. Nosotros fuimos el cuarto. Antes de ello se adhirieron México, Chile y Colombia. Y están pendientes de ingreso Brasil, Argentina y Perú. Para hablar de ello también he invitado a una persona que tiene una mirada diferente. Y es el profesor emérito de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, Bernal Herrera, quien es académico, investigador, conferencista, y sigue pues en este momento investigando sobre las relaciones entre la modernidad y el colonialismo. Y Bernal tiene un podcast muy interesante enfocado en temas políticos y culturales llamado Miscelánea, en un espacio de podcast que se llama la revista CR. Así que vamos a darle la bienvenida a Bernal. Muy buenos días. Bueno, buenos días, Thais. Un gusto estar acá. Igualmente, muchas gracias por aceptar mi invitación para hablar de un tema del cual no somos especialistas, pero creo que tenemos las mismas dudas con respecto a muchos de nuestro público, porque vos hiciste una lectura muy profunda del informe de la OCDE para Costa Rica del 2020. ¿Verdad? Sí, digamos nada más como una introducción muy general. Sí, a mí me interesó mucho el informe que hace la OCDE sobre Costa Rica, que lo hace en el momento en que Costa Rica estaba culminando el proceso de ingreso. Todavía no había sido oficialmente aceptada, acababa de hacerlo, el país no había firmado todavía la adhesión ya oficial, okay. ¿Verdad? Porque son informes, es como una radiografía de los temas en los que la OCDE trabaja, que son temas sociales y económicos, y lo que más me interesó fue ver realmente qué decía, y para una cierta sorpresa realmente encontré que, si bien es cierto lo que los medios suelen decir, que el informe dice, está ahí, hay una gran cantidad de elementos, de datos, de información, de recomendaciones que no se suelen mencionar porque no calza con las políticas que estos medios vienen apoyando, y en esa medida pues me pareció muy interesante rescatar ese lado que es menos conocido del informe. Claro. No, por eso mismo te invité, porque realmente es un informe muy completo, hace un diagnóstico muy amplio del país en todos los sentidos, en el sector público, en el sector privado, y por lo general en la parte del sector privado de la que menos se habla, que también necesita ajustes. Pero antes que nada, pues también quisiera que nos pusieras en contexto de qué es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Sí, bueno, la OCDE nace hace 60 años y, digamos, es una organización que había surgido originalmente con otro nombre cuando se instaura el Plan Marshall de ayuda para la reconstrucción de Europa Occidental por parte de los Estados Unidos. Entonces, hay una serie de países que se ponen de acuerdo y generan este antecesor de la OCDE, que van a ser los encargados como de repartir la ayuda, de definir programas, etc. Entonces, desde un principio, lo que va a ser posteriormente la OCDE empieza con un énfasis grande en temas socioeconómicos. Después, cuando ya el Plan Marshall acaba, pues se decide fundar este organismo,
que empieza siendo un organismo internacional exclusivamente con países occidentales, de lo que uno llamaría el occidente duro, ¿verdad? Y que conforme va pasando el tiempo y este organismo va tomando más importancia, va ampliando su participación a países de otras regiones del mundo. Se extiende tanto a lo que podríamos llamar el Asia-Pacífico, donde está un país como Corea del Sur, por ejemplo, Japón. Después se extiende a Europa del Este, ahí están Lituania, ¿verdad? En fin, países bálticos. Y acaba extendiéndose también a América Latina, a donde, como ya vos lo indicaste, Costa Rica es el cuarto país, ¿verdad? Y hay un país que es considerado, no es miembro, pero es considerado un país como socio. Hay tres o cuatro países en condición como de socios. Uno de ellos es Brasil, que no es miembro todavía, pero que está en esa condición de socio, ¿verdad? La OCDE yo la definiría como un organismo que, digamos, completamente a favor del capitalismo, pero de un capitalismo, llamémoslo así, con rostro humano, de un capitalismo que, digamos, que así como fue la socialdemocracia, ¿verdad? En su momento, eso, pues, te iba a decir. Que tratara de, digamos, de repartir algo de los, pues, de los resultados del sistema, de tener algún tipo de redistribución. Y entonces no hay ningún país, digamos, que ni lo hubo, del así llamado antes bloque socialista, ya casi inexistente, pero no es el capitalismo ese duro neoliberal, sino que es un capitalismo que cree en las economías abiertas, que cree en el comercio internacional, que fomenta mucho todo esto, pero que también, digamos, combate muchísimo la evasión fiscal, la desigualdad. Entonces, procura un equilibrio. Buenas prácticas dentro del sistema, sí. Claro, claro, ok. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el informe en general porque prácticamente es una excelente radiografía de la situación del país de los últimos años, de cómo hemos llegado y a dónde hemos llegado en este momento. Y bueno, vamos a ver si nos alcanzan todas las preguntas que he elaborado a partir de eso. Y de lo primero que quiero hablar es de uno de los indicadores que señala el informe, que dice que Costa Rica ostenta indicadores de bienestar muy, muy destacados, comparables con muchos países ricos, incluso con algunos países, o sea, que tenemos índices hasta más altos que algunos de estos países de economías más desarrolladas. Pero sin embargo hay grandes desafíos y uno de los que más señala es algo que se ha hablado mucho en el país y que pocas veces la gente entiende de qué se trata, y es el relacionado con el nivel de desigualdad según el índice de Gini. Coloca al país con un nivel de desigualdad sumamente alto, mucho más alto que el de Chile, que México y que el mismo Estados Unidos. Entonces no sé si puedes ponernos en perspectiva qué es lo que significa esto del índice de Gini. Sí, este coeficiente de Gini lo que mide es la distribución de la riqueza económica, ¿verdad? Entre más alto el coeficiente, la riqueza está peor distribuida. Más concentrada, digamos. Más concentrada. Un índice de Gini de 1, que es el número máximo, indicaría que toda la riqueza de un país la tiene una sola persona. Ups. Y un coeficiente de Gini de 0 indicaría que cada persona de ese país tiene exactamente lo mismo. Entonces, entre más desigualdad, el índice es más alto. Efectivamente, el único país de todos los 38 que componen la OCDE que tiene un coeficiente de Gini mínimamente más alto, un poquito más alto que nosotros, es Colombia.
Y vea usted que Colombia pues está en un estallido social. Sí, está en llamas. Está en llamas y en definitiva que uno de los componentes de ese estallido social, no el único, tuvo un desencadenante que fue una reforma fiscal, pero realmente una propuesta de reforma. Claro, el trasfondo es una desigualdad social muy grande. Entonces acá yo diría que el tema del déficit fiscal es un tema que se ha venido anteponiendo muchísimo al tema de la desigualdad, de la inequidad, de manera que a mí me parece inconveniente porque Costa Rica además ha venido subiendo en ese coeficiente. O sea, la desigualdad ha venido creciendo. Sí, en efecto, en los últimos 20 años ha crecido muchísimo. Ha crecido muchísimo. Costa Rica era uno de los países con menor desigualdad en América Latina y hoy en día es uno de los países con mayor desigualdad. Es importante aclarar que el coeficiente de Gini no mide la pobreza. Un país puede ser pobre, pero más igual, digamos. Pero más igual. Y puede ser muy adinerado y ser muy desigual. Costa Rica no es de los países, bueno, de la OCDE es uno de los países con ingreso per cápita más bajo, pero digamos no es, dentro de América Latina, no es de los países más pobres, pero sí es de los países más desiguales. Eso lo que indica es que hay riqueza acumulada, pero esa riqueza no se ha distribuido. Claro, que ese es el índice de desigualdad que se señala de Estados Unidos, un país muy rico, probablemente el más rico del mundo en este momento, y con unos niveles de desigualdad espantosos. Con unos niveles, el índice de Estados Unidos es de 4.15, que lo pone en una clasificación mala de desigualdad, ¿verdad? Ahora, ¿y el de Costa Rica en cuánto estaba? Está en 4.83. Okay. Sí. Y para dar una idea, México, un país del que uno tiene una imagen como siendo enormemente desigual, y efectivamente lo es, tiene 4.34. Sí. Es menos desigual que Estados Unidos. Es más desigual que Estados Unidos. Estados Unidos está en 4.15. Sí, 4.15, perdón, sí. Y México en 4.34. Recordemos que América Latina como conjunto no es la zona más pobre del planeta, pero sí es la zona más desigual. Entonces, digamos, estamos en un vecindario en el que por circunstancias históricas la desigualdad es un problema estructural muy constante. Claro, y hay que ponerle atención, especialmente en año preelectoral no podemos de señalar la necesidad de buscar y de solicitar bueno, a los partidos políticos y a las candidaturas que surjan acciones concretas con respecto a ese tema que viene. Sí, efectivamente se viene ensanchando esa desigualdad desde los últimos, especialmente en este siglo. Sí, sin lugar a ninguna duda, porque aquí el mantra ha sido el del crecimiento económico. Sí. Los diversos proyectos, digamos que principales que se han impulsado en los últimos 20 años, apuntan al crecimiento económico y hay que reconocer que afortunadamente que ese crecimiento sí se ha dado. Ha habido un crecimiento del PIB, ha habido un crecimiento del ingreso per cápita. De las exportaciones también. De exportaciones, en fin, digamos, o sea, se genera más riqueza. Pero no se reparte igual. Pero no se reparte, sino que se ha venido concentrando cada vez más. Claro. Bueno, otro tema que también señala el informe es el de la informalidad y el desempleo. A mí particularmente me llamó la atención, no te lo voy a preguntar aquí, o sea, no creo, pero en algún momento lo retomaré más adelante, y es el desempleo femenino, que es uno de los más altos, y la poca, digamos, participación de las mujeres en
en la economía productiva. Pero, ¿qué nos puedes destacar de la informalidad y del desempleo? De lo que Bueno, la señala OCDE? informalidad es un fenómeno realmente es muy interesante y muy triste los niveles de informalidad que hay en este país, porque una de las principales marcas de la informalidad, no la única, pero tal vez la que más se usa y que es digamos, es un requisito indispensable para la informalidad, pero hay otros, es el de que la persona que trabaja no está asegurada. Y eso lo que implica es que su acceso a los servicios de salud se limita a las situaciones de emergencia, porque la caja atiende a cualquier persona en situación de emergencia y si la persona no tiene recursos, es el Estado el que le paga la factura a la caja. Pero cualquier situación que no sea de emergencia, esa persona no tiene acceso a la salud. Y además tampoco tiene acceso posteriormente a una pensión, ¿verdad? En efecto. O sea, son personas que están en alguna medida fuera de pilares fundamentales de la seguridad social. Ahora, hay una relación muy grande entre la informalidad, ¿verdad? Y el desempleo, el subempleo. Y ahí lo que la OCDE hace énfasis, y esto es un tema que realmente se las trae, la verdad. Lo que dice la OCDE es que en Costa Rica la seguridad social se financia básicamente a partir de las cuotas que pagan las personas que trabajan, los asalariados y los patronos. Esos patronos. ¿Verdad? O sea, eso además el Estado también paga porque aquí es un sistema tripartito. ¿Verdad? Pero, bueno, lo que paga el Estado finalmente le entra al mismo Estado a través de la seguridad social. Entonces están las cuotas de los asalariados y de los patronos. Y la OCDE lo que insiste es en que al recaer todo el costo de este sistema, que no solo es la caja del Seguro Social, sino que es FODESAF, es el IMAS, es el INA, etcétera, para todo lo cual hay cuotas aparte. Lo que la OCDE considera es que como todo el peso del financiamiento de la seguridad social recae sobre las planillas, que ese costo es demasiado alto ya para las planillas, y entonces eso hace que muchísimas personas trabajan por cuenta propia y no se aseguran por el costo que eso tiene, y también mucha gente que contrata evita el pago. Pago de la caja. El pago a la caja y a todas las demás, ¿verdad? Instituciones de seguridad social. Y a juicio de la OCDE, lo que hay que hacer, y eso es fundamental recalcarlo, no es desfinanciar el sistema, no se trata para nada de bajar las cuotas y que el sistema quede sin financiamiento, se trata de buscar fuentes alternativas de financiamiento, y ellos proponen una en concreto, que es el impuesto a la propiedad. Y hay un dato realmente interesante ahí, y es que el impuesto a la propiedad en Costa Rica recauda muchísimo menos de lo que se recauda como promedio en los otros países de la OCDE. De la OCDE, cierto. ¿Verdad? Igual que el impuesto sobre la renta personal, le doy una cifra. En la OCDE, como promedio, el Estado, a través de los impuestos a la renta personal, recauda un 8% del PIB. En Costa Rica es de un 2%. Es la cuarta parte del promedio de la OCDE. Entonces, la OCDE ahí lo que dice es, mire, habría que bajar el costo que la seguridad social tiene en las planillas, pero no
dejar a la seguridad social sin financiamiento, claro. sino financiarla a través de impuestos, en última instancia, a la riqueza, no al trabajo. Claro. También creo que en ese apartado ellos también recomiendan facilitar la cobertura, o sea, que las personas en la informalidad tengan facilidades para asegurarse. Sí, porque incluso sí. eso es fundamental para sostener e inyectar el sistema de pensiones. Sin duda, sin duda. Y de hecho, bueno, ese es un tema que en este momento se viene discutiendo, porque la Caja del Seguro Social hizo una propuesta. Está haciendo una propuesta, sí. Para asegurar a los informales. La propuesta no resultó aceptable para la mayoría de los gremios. Sí, y el trabajador en trabajadores independientes. Lo que alegan es que es muy caro, es un seguro muy caro. No solo es muy caro, vamos a ver, un trabajador asalariado paga aproximadamente el 10% a la Caja de Seguro Social de su salario. En efecto. La propuesta que hizo pretendía que el trabajador pagara como el 18%, porque se le estaba cobrando, como no tiene patrono, se le estaba cobrando la parte del trabajador más la parte que hubiera pagado el patrón. Entonces, claro, digamos, sí, lo encarecía mucho. Eso, y además estaba el otro tema que era básico, es el del cobro retroactivo, porque se le quería cobrar a la gente primero 15 años retroactivos, o sea, y son 15 años que la persona ya no estuvo asegurada. Tal vez para efecto de pensión le serviría ese retroactivo, pero para efecto de seguro de salud no, porque ya no se va a regresar al pasado. Entonces, hay toda una discusión y pareciera que la Caja está realmente en la disposición de flexibilizar, y sería fundamental tanto para la Caja aumentar el número de personas aseguradas y por tanto aumentar sus ingresos, como, y esto es fundamental, para que estas personas que no están aseguradas y que por tanto, excepto en emergencias, no tienen acceso al servicio de salud, pues realmente tengan acceso también a los demás servicios como debiera ser. Como cualquier costarricense, por supuesto. Exactamente. Sí. Y no, además es un sector de informalidad muy, muy alto el que tiene el país, como sucede en casi toda América Latina en general. Como sucede en casi toda América Latina, y que tiene que ver también con otras estructuras y normas del sector privado que también más adelante podamos comentar. Claro. Perfecto. Bueno, otro tema, es que abarca prácticamente todos los temas importantes este informe, así que espero que nos dé tiempo. La OCDE también hace un señalamiento que nunca lo vemos en medios de comunicación en general, y es que Costa Rica es un mercado oneroso, sumamente caro y muy regulado. ¿Qué propone el informe para mejorar esa competitividad? Vamos a ver, esa es una de las facetas, a mi juicio, más importantes del informe, y al mismo tiempo es una faceta casi totalmente invisibilizada. Yo estoy de acuerdo con vos, sí. Los medios de comunicación simplemente no mencionan esta parte porque no les interesa. Claro, no les sirve. Efectivamente. Básicamente la OCDE lo que dice es lo siguiente: mire, Costa Rica es un mercado en el que una cantidad muy grande de sectores están dominados por unas muy pocas empresas privadas muy grandes, y que está, digamos, un oligopolio que a veces llega a ser casi monopolio, ¿verdad? Y esta posición de dominio de estas pocas empresas, que es posibilitada o al mínimamente, o al menos facilitada por las normas que regulan el sector privado, permite, y estoy básicamente casi que citando el informe, permite que estas empresas tengan márgenes de ganancia excesivos obtenidos a través de precios demasiado altos en función de los costos que tienen, ¿verdad? Y por tanto,
esto hace que tengan ganancias también excesivas que, y eso lo dicen tal cual, sí, hace que las personas que están, digamos, las personas dueñas de estas empresas, el que están en el decil más alto de ingresos económicos, acumulen cada vez más y impide que los deciles más bajos, la población más pobre, pueda mejorar su situación. Ahora, estamos hablando de, ¿cómo es que se llama? De sectores realmente que son básicos. Transporte, alimentación, alojamiento, ¿verdad? Sí. Entonces uno dice, bueno, realmente manufactura son los 4 sectores que ellos más apuntan y analizan algunos casos concretos de los cuales dan mucha información sobre 2 productos que son básicos en la dieta del costarricense, el arroz y el azúcar, e indican cómo en este país las normas que rigen esos mercados favorecen, en el caso del arroz, a 14 grandes empresas, que son las que producen la mitad del arroz, y además las que pueden importar más arroz, tienen más licencias para importación de arroz de afuera, y en el caso del azúcar, ¿verdad? También que hay un gran, digamos, hay un megaproductor de azúcar, y entonces lo que dice la OCDE, y insisto, esto no es, la OCDE no es alguien que esté fomentando el socialismo, ni el del siglo XX, ni el del XXI, o sea, estamos hablando de una organización eminentemente capitalista y totalmente a favor del capitalismo, ¿verdad? Claro. O sea, no se trata aquí de una visión de la izquierda, ni la izquierda tradicional, ni la izquierda nueva. De ningún tipo. No, esto es una organización capitalista y lo que dice es, mire, esa situación de monopolio o de oligopolio hace que los precios en este país sean tan altos. Y yo creo que cualquier persona que ha tenido la posibilidad de salir al exterior llega a países donde los salarios son mucho más altos y se topa con que los precios son muy parecidos a los de este país. Cuando no menores. Cuando no menores, lo que hace que la relación entre los salarios que se perciben, que son parte de los costos de producción para efectos de las empresas, y los precios de los productos y de los servicios, que hace que los precios sean sumamente altos, lo cual obviamente incide en ese 20% de pobreza en que el país está estancado desde hace 20 años, que con la pandemia subió todavía más, desgraciadamente. Sí, ¿verdad? Sí, se ha elevado muchísimo. Exacto, entonces, frente a eso, lo que la OCDE dice es, mire, lo que hay que hacer es desregular para facilitar la competencia, porque a criterio de la OCDE, después de haber estudiado bien las normas, lo que dicen es que aquí las normas favorecen a las grandes empresas que ya están instaladas y hacen muy difícil el surgimiento de empresas que puedan competir. Y un caso que dan es el caso del arroz. Sí. O sea, usted aquí no puede simplemente decidir importar y vender arroz, no puede. Las cuotas de importación se otorgan con base en la capacidad de producción, o sea que los grandes arroceros que producen acá son también los que pueden importar grandes cantidades de arroz, y por tanto el mercado se maneja como un oligopolio, y por tanto fijan los precios. Y no ha habido manera de bajarlos en los últimos 2 gobiernos, por más que hayan querido, haya sido una promesa de campaña, y bueno, hemos visto cómo ha sido muy difícil por toda la presión que se hace, tanto no solo del gobierno central, sino a través de la Asamblea Legislativa. Igual sucede con el sector de transporte, con el sector de los que también la OCDE específicamente dice, ahí hay
Así es. Algunas grandes empresas que son las que manejan una gran cantidad de rutas, y entonces esas grandes, resulta que el organismo que regula todo esto, que es el Consejo Técnico de Transporte Público, o algo así, en buena medida está conformado por las mismas los dueños, personas que están directamente involucradas en el negocio del transporte. Entonces tiene no sé cuántos años de tratar de hacerse las famosas nuevas rutas, la sectorización, los pagos electrónicos. Los pagos electrónicos. Y no hay manera. Y no hay manera. Y el pago electrónico, ¿qué implicaría? Que se sepa que hay un dato totalmente cierto de cuántas personas transportan, porque claro, en este momento un insumo fundamental para fijar las rutas de los autobuses, ¿verdad? Es el número de personas que transportan y quién es quien suministra el dato. La misma empresa. Yo no estoy diciendo que mientan, no sé, no lo sé, pero es un hecho que... Pero son poco transparentes. Pero es poco transparente y en todo caso no tiene ningún sentido preguntarle. Eso es como preguntarle a la persona, usted voluntariamente, usted cuánto gana, a ver cuánto tributa. No, o sea, se supone que hay controles. Claro, y además, y a cualquiera que nos haga esa pregunta siempre tiende a la baja. Ve usted, hay un caso que ya sí se sabe, que es el de Autopistas del Sol. O sea, increíblemente el gobierno no había puesto un medidor del tránsito de los carros. En lo que se puso, resulta que pasaban bastante más carros por ahí. De lo que ellos decían. Que lo que ellos decían. Entonces, claro, bueno, uno dice, ¿estará pasando lo mismo con los autobuseros? No me cabe la menor duda. Cada quien tendrá una respuesta a esa pregunta. Claro. ¿Verdad? Sí, pero ahí la demanda de transparencia, de la necesidad de tener cuentas claras, de avanzar en esas áreas, porque realmente llama muchísimo la atención es una pregunta que yo hago constantemente especialmente economistas de cualquier sector, porque el país es tan caro, y siempre he sospechado que se debe a esa concentración de un mercado muy, muy cerrado. Es un mercado muy cerrado, sí. Poco competitivo. Sí, digamos que las reglas están hechas para favorecer al que ya está bien instalado. El que logró instalarse ya, digamos que la tiene muchísimo más fácil, claro, que los que tienen que instalarse. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto que da la OCDE dice el de toda la cantidad de documentos que hay que llevar notarizados para inscribir una empresa, dice, y eso a su vez entronca con el hecho de que en los servicios profesionales, dicen ellos, tampoco hay competencia. O sea, los colegios profesionales fijan tarifas y entonces resulta que posiblemente uno de los motivos más abundantes por los que un colegio castiga a un asociado no es por cobrar excesivamente, porque no hay un límite para lo que pueda cobrar, pero sí hay un mínimo. No puede, aun si quisiera dar el servicio por una cantidad menor de dinero, lo penalizan. Lo penalizan, ¿verdad? Entonces, dice, claro, ya, un mínimo empresario, tanto que se habla de la pymes, de qué posibilidades tiene realmente de inscribir una nueva empresa tomando en cuenta todo el marco regulatorio y el costo que eso implica. Claro. Sí, de hecho, el informe señala que la gran mayoría de los países de la OCDE no se requiere un notario, o en este caso un servicio notarial para abrir una sociedad anónima. Exactamente. Así que eso es uno de los subrayados que dejé en el documento, porque
hay mucha contradicción en todo ese discurso público, esa información que siempre nos dan, y por eso es muy importante diseccionar muy bien ese informe, que tampoco es muy grande, son 148 páginas. Son 148 páginas, de las cuales hay mucho gráfico. Está lleno de gráficos, sí, muy concretos, va al grano, y no es nada técnico, que eso es lo que también... No, está en un lenguaje bastante muy simple, sin duda. Sí, y bueno, ¿y qué dice el informe del sector público? ¿Y cuál es su verdadero peso en la dinámica fiscal del país? Que tanto se habla de que es el Estado tan caro que tenemos. Bueno, eso es bien interesante, porque si uno ve los datos, resulta que en comparación, porque acá los datos que da la OCDE ellos siempre dan cuál es el promedio, digamos, de los respectivos parámetros al interior de la OCDE, de los países de la OCDE. A veces también lo dan con respecto al caso concreto, digamos, de los países de la OCDE de América Latina, de América Latina en general. Y lo que vemos ahí es que, a pesar de lo que se dice, el Estado costarricense ni es tan grande como se suele decir en los medios, ni tampoco recibe tanto dinero, ni gasta tanto. En otras palabras, que según la OCDE, no hay en Costa Rica un problema con el tamaño del Estado. O sea, la OCDE no considera que el Estado en Costa Rica sea demasiado grande. Lo que sí considera es que hay una necesidad de hacerlo más eficiente. ¿Cierto? Y, digamos, en el caso de las empresas públicas, que son bastante numerosas, no están proponiendo cerrar ninguna, no están proponiendo vender ninguna. Lo que sí proponen es lo que ellos llaman en este lenguaje, digamos, pues de la tecnocracia internacional, mejorar la gobernanza. O sea, hacer que la gestión de esas empresas mejore. Claro, la parte administrativa, la eficiencia en su operatividad, en el servicio, etcétera. Exactamente. Ahora, voy a dar nada más un dato para hacerse una idea de qué estamos hablando en cuanto a cifras. Los ingresos tributarios totales, cuando hablamos de tributarios es a través de impuestos, como porcentaje del PIB, al interior de la OCDE son de un 25%. En otras palabras, el Estado recauda a través de impuestos una suma equivalente al 25% del PIB. Este es el promedio de los países de la OCDE. En Costa Rica es de poco más del 15%. O sea que es un poco más de la mitad. Pero poquito más, nada más. Un poquito, o sea, realmente muy poco. Sí. Y si vamos a los ingresos totales, ¿verdad? Que ya implican no solo los impuestos, sino también otro tipo de contribuciones o otro tipo de cuotas, en fin, ¿verdad? Resulta que en la OCDE es de un 40% los ingresos estatales, ¿verdad? Del 37% para ser exactos, mientras que en Costa Rica es del 25%. O sea que Costa Rica, comparativamente hablando, ¿verdad? Obviamente no en términos absolutos, porque no habría forma de compararse con países como Estados Unidos, Japón, en fin, etcétera, ¿verdad? Países tan grandes, economías tan grandes. Incluso porcentualmente, en Costa Rica el Estado recauda menos y gasta menos. Incluso para esos porcentajes estamos mucho menos endeudados. El promedio de endeudamiento de los países de la OCDE creo que era el dato del 2017, era como del 110%, y en Costa Rica estábamos en el 53%. En este momento creo que estamos como en el 60%, porque hubo mucho endeudamiento a raíz de lo de la pandemia.
Sí, sí, ¿verdad? sí. No, no hemos llegado al 60, pero sí estamos casi a eso. Exacto. Bueno, como todos los países en todo el planeta, ¿verdad? Bueno, pues ya para el 2017, la OCDE, y estamos hablando de los países adinerados, tenían un 110%. Entonces, en resumidas cuentas, que sí es necesario que el Estado se haga más eficiente, y hay un área particular en que la OCDE recomienda fortalecer el Estado, que es en la capacidad de regulación, ¿verdad? La capacidad de, cuando digo de regulación, no es de poner más y más reglas, sino de hacer cumplir las que hay, ¿verdad? Sí, De hacer sí, cumplir de hacerlas efectivas, sí. Sí, Por sí, 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 porque ejemplo, tenemos muchas. exacto, por ejemplo, evitar la evasión fiscal, que es un tema en el que se ha venido avanzando, pero queda mucho por hacer. En efecto. Ahora bien, comparado con el sector público, y este es tal vez un tema que después podamos tratar, la OCDE, vamos a ver, aquí se ha hablado mucho de monopolios, y resulta que la mayoría de los monopolios estatales ya fueron abiertos. Se abrió el monopolio de los seguros, se abrió Sí, el monopolio de las de los servicios telecomunicaciones. financieros, Ujú. el monopolio de telecomunicaciones, en fin, se han venido abriendo monopolios. Los monopolios que no ha sido posible abrir y los oligopolios son los del sector privado. Seguimos ahí pegados con el tema del arroz, Del arroz, del seguimos pegados con el azúcar, tema del azúcar, seguimos pegados, o sea, entonces de la digamos, leche, ¿verdad? del Entonces lácteos. digamos como que esto para poner en perspectiva de que me parece a mí que los mismos sectores que hablan a favor de la competencia, pues No quieren competencia. no quieren competencia. Entonces uno dice, bueno, está bien, vamos a la competencia, pero esa competencia no vale solo para aquellos sectores que han estado a donde el sector estatal es muy fuerte, sino también aquellos en los que hay unas muy pocas empresas dominando y bueno, cosas como lo que están pasando hoy día en la mañana con todas estas detenciones y demás. Bueno, ahí hay, digamos, vean ustedes de que se había generado un cierto oligopolio de venta de servicios al Estado, de mantenimiento y reparación de calles y bueno, ya se ve cosas que hay detrás de ese tipo de situaciones. Claro. Sí, sí, al final es favorecer siempre a grupos que tienen muchos años de estar intronizados ahí, que no permiten una apertura, más transparencia, etcétera, que eso es en última instancia lo que demanda la ciudadanía, lo que Es lo demandamos que como demanda la ciudadanos. ciudadanía y en esto realmente yo alentaría a las personas que se definen a sí mismas, no sé, como de izquierda o progresista, realmente a que lean el informe. El informe sin Sí. duda que es un informe favorable al capitalismo, etcétera, eso no está en discusión, pero hay muchísimo más ahí de lo que dicen los grandes medios. En efecto. No, no, hay muchísimos más. Bueno, por ejemplo, tal vez si nos compartís lo que dicen con respecto al avance en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Que bueno, que es el famoso plan fiscal, ¿verdad? Los ajustes fiscales, que todavía quedan más ajustes pendientes. ¿Qué Sí, dicen con respecto a eso? Para que sea un ajuste realmente igualitario y equitativo. bueno, es muy interesante porque la OCDE considera que la reforma fiscal fue un avance muy significativo en cuanto a darle una mayor salud y estabilidad fiscal al país, pero contrario a lo que dicen acá, sectores muy poderosos que uno ve incluso las vallas en carreteras, ¿verdad? En Todo fin, lado, se han gastado su platita para eso. que han gastado su dinero en eso, que dicen no más impuestos, el país no puede pagar más. En primer lugar, da los datos y resulta que, como ya se vio, en este país la carga tributaria es baja para un país desarrollado como el tipo de países que hay en la OCDE. Puede ser, es parecida a los países pobres, ¿verdad? O sea, aquí un poco como decía Figueres, de costarricense parece que tienen ahí
gusto de champaña y presupuesto de agua dulce. O sea, queremos un Estado que da un montón de servicios, pero la gente no quiere pagar por los servicios, en especial los sectores que pudieran pagar más, estamos hablando, ¿verdad? En efecto. Entonces, la OCDE lo que dice es, mire, hay una serie de... Ellos dicen que se puede ampliar la base tributaria y da ejemplos que son interesantes. Más bien que se debe ampliar. Que se debe ampliar, ¿verdad? Que se debe ampliar. Y entonces, propuestas más concretas dicen, mira, hagamos una cosa, no suban el IVA del 13% en que ya esté, pero pónganle el 13% a los sectores a los que les pusieron un IVA mucho más bajo. Un 2 y un 4. Educación privada y salud privada, ¿verdad? O sea, dice, ¿por qué van a pagar menos del 13 si el IVA como tal es del 13? Dice, eso es una distorsión. Es favorecer a sectores que de por sí ya están favorecidos. Que pueden pagarse eso. Que pueden pagar eso, ¿verdad? Digamos, o sea, quien va a un médico privado, en fin, etcétera, digamos, pues posiblemente habría mucha tela que cortar, ¿verdad? Pero grosso modo, digamos, ellos insisten en que el IVA debería ser parejo y en concreto en esas dos áreas. Proponen también subir la recaudación por impuestos a la propiedad, pero recomiendan, y esto me parece que es importante, porque yo creo que fue uno de los motivos por los que se hundió la propuesta que hizo el actual gobierno en un momento dado de subir el impuesto a la propiedad, porque no establecía escalas. Le iban a cobrar lo mismo al que tuviera una propiedad, independientemente del tamaño, cuál fuera su valor, ¿verdad? Entonces lo que dicen es, mire, se puede ampliar la recaudación tributaria, dice, a través del impuesto a la propiedad, dice, eso sí, poniendo tasas diferenciadas para evitar que el impuesto se convierta en un impuesto regresivo y más bien sea progresivo. En resumidas cuentas, la OCDE considera que en este país, lejos de bajarse los impuestos, debería aumentarse la recaudación, pero de una forma que haga que ese aumento no recaiga sobre los sectores más vulnerables de la población. Más desfavorecidos. Sí, es muy clara. Es muy clara en su propuesta, lo pone con nombres y apellidos, por decirlo así, con cuadros comparativos muy interesantes. Así que en eso es muy, muy rico este informe. Y otra cosa que queremos, porque ya ahorita se nos acaba el tiempo, hay otro tema interesante en el cual vos pues tenés conocimiento y el informe se llama una preocupación sobre la inercia excesiva en las universidades costarricenses, que continúan estando muy sesgadas hacia las ciencias sociales y las humanidades, produciendo pocas personas graduadas en las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, ¿verdad? Y eso no solo pasa con las universidades públicas, sino también uno lo ve en las privadas. Solo el 15% de los graduados están en esas áreas de carreras técnicas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, ellos lo que proponen es un cambio de financiación, ya que el existente crea incentivos para remunerar, para aumentar los lugares en campos que son menos costosos para invertir, como son las humanidades. Entonces, en última instancia, lo que ellos proponen es revisar esa inversión que se hace desde la universidad pública, y que también que los estudiantes reciban información desde el principio de la carrera sobre su vida educativa y las opciones que tienen de empleo, los salarios, las perspectivas del mercado laboral por el título y la universidad, etcétera. Toda esa información que no suele darse. Insisto, eso también debería ser una información que se le dé a los estudiantes en el sector de las universidades privadas, no solo las públicas. Y vos fuiste vicerrector de docencia de la Universidad de Costa Rica.
Como conoces un poco cómo se maneja el asunto, ¿qué acciones deberían tomar las universidades para ir dando ese giro, de ese cambio en la oferta de carreras? ¿Y cómo es eso? Si nos puedes Sí, muy contar un bien, poco. muy bien. Vamos a ver, tal vez una brevísima introducción. O sea, la OCDE le dedica mucho espacio al tema y le puso mucho interés al tema de la educación en general. Mucho. Y ahí las propuestas son muy interesantes. Por ejemplo, la OCDE no solo no propone cerrar programas sociales, porque no lo hacen, No lo hacen, ¿cierto? sino que propone establecer nuevos programas relacionados con educación. Por ejemplo, ellos consideran que el acceso a la educación preescolar debería ampliarse hasta los niños de 4 años, ¿verdad? O sea que Sí. de 4 años en adelante, todos los niños y niñas deberían tener garantizado el acceso a poder asistir a instituciones educativas y de paso eso, pero no nos vamos a meter con eso ahora, eso incidiría en la mucho mayor posibilidad que tendrían las madres y, ¿verdad?, de entrar al mercado de trabajo, en fin, Sí, etcétera. porque sí, con Sí, respecto a eso, incluso sugiere ampliar y reforzar más todo lo que es la red de cuidado, por ejemplo. Sí. exactamente. Ahora, como ya vos lo mencionaste al puro principio, la OCDE fue de las que estuvo insistiendo más en todo el tema de las pruebas estandarizadas y ahí aparecen las famosas pruebas PISA, PISA. ¿verdad? Y entonces, acá lo que tenemos es un panorama complejo. En primer lugar, vamos con el modelo de financiamiento que la OCDE menciona y vos lo mencionaste. Efectivamente, como cada vez que hay una negociación del FES, una de las cosas que se negociaba era, bueno, se sube el presupuesto universitario, se sube el FES, que es el que cubre a todas las universidades públicas agrupadas en CONARE, porque ya se integró también la UTN, que antes no estaba. Cierto. Y una de las contrapartidas era un aumento en los cupos. O sea, que las universidades públicas aceptaran una mayor población estudiantil. Digamos, había siempre ahí una negociación en que se da en lo que se llama la comisión de enlace, en la que están los rectores de las universidades y hay varios ministros y es una cosa ya muy formalizada. Muy bien. Efectivamente, una de las consecuencias que eso puede tener es que para las universidades es más fácil, no solo y más barato, abrir cupos en áreas en las que no hay necesidad de un equipamiento muy costoso, como suele ser el caso de las ingenierías y también de las ciencias básicas, ¿verdad? En el caso de salud hay otro tema que es el tema de los cupos clínicos, ¿verdad? Porque el área de salud requiere de que hayan cupos en los hospitales para los estudiantes que están ya adelantados en su carrera. Entonces, digamos, son carreras en las que no es tan fácil abrir cupos, mientras en las otras sí. Ahora bien, ese es un factor real, pero está lejos de ser el único. Hay otro factor que la gente no suele ver, y es la pésima educación matemática que se recibe en la educación secundaria. En las pruebas de PISA, el área en que los estudiantes salen peor es en matemáticas. En otras palabras, aun cuando se abrieran montones de cupos y montones de carreras en áreas de ingeniería y ciencias básicas, la mayoría de los estudiantes no puede. Acabo con un dato, porque veo que ya se está acabando el tiempo, desafortunadamente. A los profesores de matemáticas, de los colegios del MEP, les hicieron la prueba de bachillerato y más de la mitad la perdió.
Ay, sí, los docentes, hace algunos años. sí, sí. Eso, lamentablemente, y tengo que decirlo porque es cierto, quienes perdieron esa prueba fueron los docentes que salieron de universidades privadas, ¿verdad? Ujú. Entonces, Y que hay pretender formar ingenieros con con, mala matemática. con, Con des- con gente que no tiene, que no sí, desarrolló la capacidad, ni el conocimiento, ni la habilidad en matemática, es muy difícil, sí. ¿verdad? No, O sea, y es peligroso para el país, es peligroso para la sociedad. o sea, estamos hablando de un Sí, problema que por sí mismo merecería un claro, un montón, programa. un montón de espacio porque realmente, entonces, también otro dato, la inmensa mayoría de los estudiantes que salen en esas áreas STEM que se llama, que son ciencias básicas, tecnologías, ingenierías y medicina, salen de las universidades públicas. ¿Por Sí, qué? Porque las privadas también les sale mucho más fácil, o sea, para dar derecho y sí, educación, es más caro es impartir más esas caro. carreras. Claro. Es mucho más caro tener las de ciencias, etcétera, que las otras. Entonces, más bien es la universidad pública la que genera la gran mayoría. ¿Cuántas carreras, no sé, de biología, en fin, etcétera? Son pocas las Sí, que hay en privadas, o ¿no? de ingenierías. Sí, son pocas las universidades privadas que las tienen en ¿Verdad? efecto. Exacto. Entonces, digamos que Sí, aquí tenemos toda una problemática sí, que eso es va un más problema. allá del modelo de financiamiento, aunque no estoy negando que el modelo de financiamiento tenía algún impacto, pero yo me atrevería a decir que no es el factor principal y que Claro. tenemos una situación ahí más estructural y más de fondo que realmente por la cual hay que preocuparse. Sí, Pensemos lo siguiente, mire, todo ese montón de gente que va a un almacén y ve el precio de contado y ve que puede llevarse ese producto a 4 años plazo pagando X suma, la mayoría de esa gente no tiene la capacidad de multiplicar la pues, cuota que va a pagar por el número de cuotas. Entonces, o sea, este es un país que tiene un grado de analfabetismo matemático y mucha gente dice, ah, no, yo con los números yo nada que ver. O sea, hay una especie sí, casi que como de orgullo de no saber de nada de negación. Sí, y eso la gente lo paga en su vida cotidiana, no se da cuenta de lo que está pagando por ese producto. No son capaces, en muchos casos, de ver la diferencia entre agarrar una tarjeta de crédito que paga el 24% y una, ahora ya lo regularon, la ley de la usura, pero habían tarjetas que cobraban el 52%. sí, 52, 59, hasta 62, si mal no recuerdo. Exacto. Para la gente, o no leía del todo lo que estaba firmando, O no lo entendía. o ese es un número que no le dice nada. O Claro. sea que lo que quiero decir es que el país en su conjunto y muchísimas personas en concreto literalmente pagan muy caro el problema que tenemos acá de analfabetismo matemático y uno de los muchos precios, no el único, pero uno de los muchos precios es la dificultad de tener estudiantes que se interesen en áreas como las ingenierías y como las ciencias básicas y que no solo se interesen, sino que lleguen capacitados Claro, para desarrollar esas carreras. en efecto. Sí, un tema que realmente tengo que ponerle una agenda. Tenemos que terminar, ya me he pasado 2 minutos, pero bueno, para quienes nos acompañaron o nos van a ver más tarde, vamos a colgar en el chat el documento para que lo lean, lo estudiemos, es fundamental costarricense conocer ese informe. No, un placer haber estado en este programa, así Bueno. que encantado.